Mi nombre es Mauricio Castaño, estoy aquí con el director de la Banda Sinfónica de Pereira, Ignacio Antonio Ríos, y le voy a hacer unas preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la música y ritmo tradicionales del territorio donde usted vive y quiénes son los creadores o cuál es la procedencia histórica o geográfica de este tipo de música? Bueno, nosotros geográficamente estamos en la región andina y de la región andina hay varios ritmos que son muy importantes. En el caso del bambuco tenemos el pasillo y de hecho hay muchos ritmos cercanos como la guabina, está la rumba. Hay muchos ritmos que se acercan a nuestra región. Entonces, ¿cómo nacen muchos de estos ritmos? Pues la historia nos habla de que ha tenido influencia europea, que muchos de los ritmos tienen esta connotación. El bambuco inclusive se dice que entra más o menos con la conquista, y el primer bambuco que sale es el bambuco caucano, que llega por el sur y que empieza a subir hasta llegar a Antioquia, todos esos departamentos que tienen influencia de los ritmos andinos, en el caso del bambuco y el pasillo. Pereira ha asumido como los dos. De hecho tenemos un concurso en bambuco y tenemos ritmos apropiados como temas como el pereirano, que es un pasillo de Camilo Bedoya, muchos de ellos hechos para las festividades y mucho lo que eran lo que era en el momento que solamente se considera como la música autóctona de estas músicas. Obviamente cambia el concepto cuando se hace un trabajo de investigación grande y se descubre pues, que la influencia viene inclusive de los europeos, mucho de los vals, de los ritmos que hay ahí. Tenemos el ritmo como el bambuco, que tiene desde Argentina hasta México. Hay muchos ritmos muy parecidos y que dicen que son derivados de toda la influencia que traían los europeos. Por ejemplo, escuchar una chacarera, escuchar un bambuco en México, un bambuco famoso en Yucatán, que hay festival de Yucatán y son bambucos. Y son muy parecidos. Si nos vamos al sur de Colombia, Ecuador y Perú, todos muchos ritmos que son muy parecidos y que se derivan precisamente del folclore europeo. Entonces, hablar precisamente de dónde nació y cómo nació ha sido como, pienso, contar una historia larga, porque ha tenido influencia inclusive de los negros. Dicen que la primera música que se hace del bambuco era solamente para hacerla instrumental, solamente tenía un componente instrumental. Mucho tiempo después se le empieza a colocar el texto, se hace vocal ya, se hace la parte cantada. Entonces, yo pienso que ha sido una transformación. Estos ritmos han sufrido transformaciones desde que empiezan hasta lo que tenemos hoy en día. Hoy tenemos un bambuco más estilizado, con unas líricas, con unos textos, ¿cierto? Cambian, todo cambia. No sé qué más. ¿Cuáles son los instrumentos musicales que emplean para interpretar la música tradicional? ¿Y cuál es la importancia o el valor simbólico, si lo tienen, que se le otorga a dichos instrumentos? Bueno, vea, el Ministerio de Cultura ha adoptado algunos instrumentos como tradicionales. Otros, en esta región se le hablaba de instrumentos típicos. Hoy en día se les llaman instrumentos de cuerdas pulsadas. Aunque las similitudes, obviamente, con los que la música se toca, la música tradicional, la música folclórica o estos ritmos andinos se tocan con la guitarra, que es primero que no es de nosotros. Hay un instrumento de la bandola también sufre una transformación porque hay una bandola que tiene 12 cuerdas, hay otro que tiene 16 cuerdas, es una transformación. España tiene otro tipo de bandolas, Venezuela tiene otro tipo de bandolas, casi que cada cultura acomoda una cronología para cada desarrollo de la música. La normal para nosotros es utilizar
la guitarra, que no es de nosotros, la bandola, que es una adaptación al folclore de nosotros, y un instrumento que se le llama, pues, que ha sido como autóctono de Colombia, digámoslo así, más de la región andina, es el tiple. De hecho, en muchos concursos nacionales se premia al mejor tiplista, al mejor bandolista, ¿cierto? La guitarra, pues obviamente, cumple un papel importante, es fundamental, pero no es un instrumento que sea para nosotros. Hay instrumentos orgánicos, digamos lo que compone la organología de esa música, que son los instrumentos de percusión, ¿cierto? En este caso, como no tenemos, si vamos a ir al Pacífico, hay instrumentos que son típicos allá. En la parte tendencia hacia los llanos hay un tipo de arpa, hay una cantidad de instrumentos, sobre todo en la percusión hay la puerca, hay una cantidad de instrumentos de percusión que son importantes en el desarrollo de estas músicas. La tambora andina, ¿cierto? Es diferente a la tambora de la costa atlántica y de algunos países, es diferente. Entonces cambia un poquitico la forma de cómo construyen nuestros instrumentos. Entonces sí cambian algunos, pero decir así como el más autóctono y pronto que podríamos definir lo que yo conozco, el tiple es uno de los instrumentos con más características de nuestra música. ¿Quiénes interpretan este tipo de música y en qué lugares ocasionales la interpretan? Bueno, yo pienso que el folclore es universal y tenemos esta música que la están haciendo en todas partes. De hecho, hace muchos años los músicos como Pedro Morales Pino, que fueron los primeros académicos que salen de Colombia a llevar la música andina a otros países, Gentil Montaño, guitarrista, que empiezan a llevar nuestra música afuera del país. Entonces, como ponerle delimitación a este tipo de música es como complejo. Que hay algunos festivales que resaltan y en el cual se interpreta esa música. Hoy en día los formatos, por la evolución de la misma música, hay formatos que uno nunca se dimensiona, o sea, no tienen que ser tradicionales o tienen que ser siempre con los mismos instrumentos. Hoy la música colombiana de la región andina se puede interpretar con todos, bien sea con una orquesta sinfónica, con una orquesta de viento, con un grupo de cámara. O sea, toda esta música se puede tocar con muchos instrumentos. Se puede hacer solamente vocal, podemos tener una interpretación de toda esta música vocal solamente, o tenemos grupos mixtos, o sea, que hay instrumentos y hay vocal y solo instrumental en formatos pequeños. Entonces, pienso que los grupos se interpretan, que toda la música hoy en día tiene un abanico hacia las propuestas sonoras. Entonces pienso que la música ha evolucionado muchísimo. Otra cosa que ha evolucionado muchísimo es una parte de la construcción, ¿cierto? El texto, es la forma de matizar, la forma de articular, de componer, ¿cierto? Todo cambia. Entonces, pues yo pienso que encontramos en los festivales de música andina, desde ¿cómo se llama bueno, el de acá de Pereira, que es el más cercano, que hacen el bambuco, ¿cierto? En Aguadas hacen el del Pasillo, tenemos el Mono Núñez, ¿cierto? Que es más grande, tenemos Jato Viejo, tenemos muchos festivales que tienen esos formatos. Pereira solamente tiene formatos como dueto, solista, grupo mixto, pero no tiene, por ejemplo, un formato instrumental. Entonces, es un tipo de posibilidades que tienen solamente los músicos para presentarse. El Pasillo, el caso de Aguadas, en Caldas, ahí las posibilidades son todas, hay instrumental, solista, dueto, grupo, hay todo. Entonces la música se puede interpretar en los formatos que hoy en día existen, son muchísimos en los diferentes festivales. Ahora viene la pregunta, ¿la música tradicional está relacionada con las fiestas o la vida ritual de su grupo social? Lo que pasa es que hoy en día ha cambiado mucho la connotación, ¿cierto? En muchas regiones. Hay regiones del país que tienen arraigado determinados ritmos. Estamos hablando del caso del vallenato, estamos hablando de la salsa, ¿cierto?
son ritmos que tienen ya un proceso muy largo, pero los ritmos andinos que se han desarrollado en la música folclórica tienen algunos festivales que tienen que ver con las fiestas, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos en el Tolima que hacen el Festival del Bunde, que hacen el Festival del Bambuco, tenemos en Pereira, pues se hace un concurso nacional del Bambuco, digamos lo que en agosto, en junio más o menos se celebra en San Pedro, hay unas fiestas y esas fiestas van relacionadas siempre con el Bambuco. De hecho hacen un concurso de San Pedro Valle, hacen un concurso del bambuco inédito, entonces la gente compone para agrupaciones y va relacionado con las fiestas del pueblo. Entonces, el festival todo está enmarcado en fiestas del pueblo. Pereira no tiene ese componente, pero sí ha tenido que ver los procesos culturales, sobre todo la gente mayor ha tenido que ver con el arraigo del folclore a las fiestas. Entonces aquí se hacen culturalmente algunos eventos especiales, culturalmente hay algunos eventos como resaltar algunos ritmos de los poemas que hizo Luis Carlos González, que se musicalizaron. Hay un momento en el año, aunque no son propiamente una fiesta de la ciudad como tal, pero exaltan la labor del poeta, ¿cierto? Con los compositores que hicieron toda la música, de José Macías, música pereirana como el ritmo del pereirano, de Camilo Bedoya, que era de Santa Rosa, pero le dedicó ese tema trompetista de la Orquesta Sinfónica de Colombia y compuso música. Entonces hay muchos ritmos que no se asocian directamente con las fiestas de la ciudad, pero sí tienen una importancia. Por lo menos Pereira tiene un momento, el Día de la Pereiranidad, que se resaltan las culturas, no solamente la música, sino las culturas. Entonces sí tienen un componente grande y la gente, de hecho hay una ordenanza, hay un decreto que asume que se debe hacer un homenaje a esta música y a los poemas de Luis Carlos González. Entonces pienso que sí hay un arraigo grande y una fortaleza para que las gentes que no conocen lo puedan hacer. Y ahora mismo la Fundación del Bambuco pues, tiene un programa grande en los colegios y cada año hacen un festival, un concurso de niños y jóvenes cantando el bambuco. Entonces pienso que es una forma de que los niños tengan la posibilidad de aprender esta música y no se pierda la tradición de estos ritmos. Y ahora mismo Pereira es digamos lo que es una de las potencias grandes con el programa de cuerdas pulsadas, porque fortalece mucho la música colombiana y la andina, ¿cierto? La región está fortaleciendo mucho el bambuco, está fortaleciendo mucho el pasillo con esos grupos tradicionales o grupos ya más modernos, tenemos lo que ya una estudiantina, el año entrante que se empieza a trabajar un poquitico con los adultos y se hace una rondalla precisamente para cantar todo este tipo de música que a veces la gente olvida y los jóvenes olvidan. Tenemos para el año entrante un proceso grande y que van a estar más o menos 950 niños haciendo esta música. Uno creería que no les cautiva, y sobre todo un instrumento como la bandola y el tiple, que son instrumentos que a veces no son atractivos y que los jóvenes no conocen. Inclusive teníamos acá muchachos que hacen rock y les llama mucho la atención la bandola porque son puros punteos y a ellos les interesa mucho esa parte. Entonces logramos como conquistar a esos jóvenes que desarrollen el rock, pero que lo desarrollen en la música colombiana tocando bandola. Entonces pienso que hay una apropiación y unas ganas de que esa música se arraigue en los jóvenes, que no se pierda esa tradición de esta música. Obviamente con unas propuestas nuevas, armónicas, de textura, de todo lo que es la composición moderna y la instrumentación moderna, pero se están fortaleciendo los procesos. Y la última pregunta, ¿la música tradicional de su comunidad guarda relaciones con la memoria colectiva de quienes habitan su territorio? Es decir, a través de esta música se conservan y transmiten relatos que son importantes para la historia de su territorio. Yo pienso que es
que las canciones o la música tradicional siempre ha contado la historia, ¿cierto? Pereira, hablar de los poemas de Luis Carlos González, es contar una historia en versos, y que algunos compositores han dedicado un tiempo para ponerle música a estos versos. Entonces eso nos lleva siempre a estar vigentes en la historia de Pereira. Todas esas canciones, todas esas obras y el mismo ritmo, cuando son ritmos tradicionales, cuando uno escucha, por ejemplo, un joropo, uno no piensa en el joropo de Caldas, ¿no? Uno directamente lo asocia con los llanos, ¿cierto? Se escucha un currulao, se escucha determinados ritmos, una cumbia, ¿cierto? Lo asocia directamente con una región. Y pienso que cuando uno escucha, está diciendo, y cada vez que, por ejemplo, la banda sinfónica está trabajando determinados repertorio, casi siempre va acompañado de una didáctica. Entonces, este ritmo, pasillo, y uno cuenta la historia del compositor, cuenta la historia de la obra, ¿cierto? En eso hicimos una obra, Antioquia, de maestro de José Morales, José Alejandro Morales. Nos marcan en donde más o menos geográfica está él, y luego el nombre de la obra, Titiribí, es una región específica de Antioquia, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo fue dedicada? ¿A quién se le dedicó? ¿A quién se le dedicó José Morales? Entonces se le dedicó al exponente, uno de los exponentes más grandes de la música colombiana, como fue Jaime Llano González. Entonces, la música siempre nos está llevando a una región, a un contexto, a una historia, siempre está contando eso. La música de nosotros siempre está, aunque vaya trascendiendo en todo, en la orquestación, en la instrumentación, en los intérpretes, todo va evolucionando, pero siempre guarda que sea consecuente con la región y con lo que es propiamente la parte típica. Habla de la comida, habla del enamoramiento, habla de situaciones que vivieron los padres de nosotros, los abuelos, todas las experiencias que ellos tuvieron y que obviamente hoy en día se van transformando, pero se ubica siempre en lo que sucede en una región, como decir, amo esa tierra de la verde, ¿cierto? Soy colombiano y aquí me quedo, ¿cierto? Porque algunos piensan que la historia se cambia, ¿no? Pero siempre los compositores están actuales hablando de lo mismo, ¿cierto? Fortaleciendo, hablando de lo bonito de las regiones, contando la historia del paisaje, del enamoramiento del campo, de todo. Entonces pienso que eso siempre el folclore nos está llevando a lo mismo. Bueno, quiero dar muchas gracias por la entrevista. Creo que también aprendí mucho hoy y gracias. No, con gusto, para servirles.